La habitación del hotel en Valencia era más pequeña de lo que había imaginado. Las paredes estaban decoradas con un tono beige que, a pesar de su neutralidad, parecía cargada de secretos. La luz de la tarde se filtraba a través de las cortinas, creando sombras danzantes en el suelo. Mi hermano adoptivo y yo habíamos decidido compartir este espacio durante las festividades de las Fallas, un evento que siempre había sido una mezcla de alegría y caos. Pero esta vez había una tensión palpable entre nosotros, algo que no podía ignorar. Mientras él organizaba sus cosas en el armario, no podía evitar robarle miradas furtivas. Tenía 45 años, como yo, pero su presencia me hacía sentir como si fuera mucho más joven. Había algo en su manera de moverse, en la forma en que sonreía al recordar viejos tiempos, que despertaba en mí emociones complicadas. Sabía que debíamos comportarnos como hermanos, pero la cercanía física y emocional era un desafío constante. «¿Vamos a salir a ver las Fallas esta noche?», preguntó él sin apartar la mirada del espejo mientras se peinaba. Su voz tenía un tono despreocupado, pero yo podía sentir cómo su mirada se detenía un instante más de lo necesario sobre mí. «Sí, claro», respondí con un hilo de voz. Intenté mantener la calma mientras mi corazón latía con fuerza. La idea de salir juntos al bullicio del centro me emocionaba y aterrorizaba a la vez. Al caer la noche nos encontramos caminando por las calles iluminadas de Valencia. El aire estaba impregnado del aroma a pólvora y comida típica, los puestos callejeros ofrecían buñuelos y churros que parecían irresistibles. La plaza del ayuntamiento estaba llena de gente riendo y disfrutando del ambiente festivo. Sin embargo, cada rayo de luz parecía resaltar nuestra conexión prohibida. Mientras paseábamos entre los grupos de personas, noté cómo él me observaba con intensidad. Era como si estuviera intentando descifrar mis pensamientos más profundos. En ese instante una risa familiar rompió el hechizo, un viejo amigo apareció entre la multitud. «Carlos, no esperaba verte aquí», exclamó mi hermano con entusiasmo al reconocerlo. Carlos se acercó rápidamente y nos abrazó a ambos. Su energía era contagiosa, sin embargo sentí como el aire se volvía denso cuando entendí que su presencia podría complicar las cosas entre nosotros. Carlos siempre había tenido una lengua afilada y no dudaba en hacer preguntas indiscretas. «¿Qué hacen ustedes dos aquí solos, de vacaciones?», preguntó con una sonrisa pícara. «Solo estamos disfrutando del festival», respondí rápidamente tratando de desviar su atención. «No parece solo diversión», dijo él con una ceja levantada, observándonos detenidamente. El intercambio fue breve pero incómodo, sentí como mi rostro se sonrojaba mientras intentaba mantener una expresión neutral. Carlos no parecía convencido y continuó hablando sobre sus propias aventuras mientras yo luchaba por mantenerme centrada en el presente. A medida que avanzábamos por las calles adoquinadas hacia el mercado central, la conversación fluyó naturalmente entre ellos mientras yo me perdía en mis pensamientos. ¿Por qué era tan difícil ignorar lo que sentía? La atracción crecía dentro de mí como un fuego incontrolable, cada mirada furtiva y cada roce accidental hacían que mi corazón latiera más rápido. Cuando finalmente llegamos al mercado lleno de colores vibrantes y aromas tentadores, decidimos probar algunas tapas locales. Mientras saboreábamos los sabores únicos de la paella y el jamón ibérico, noté como mi hermano me miraba desde el otro lado de la mesa con una intensidad que me hizo estremecer. «Esto es increíble», dijo él mientras levantaba su copa para brindar por la noche. «Sí», respondí casi sin pensar. «Es perfecto». Pero mis pensamientos estaban lejos, me preocupaban los sentimientos ocultos que ambos intentábamos ignorar. A medida que avanzaba la noche y nos sumergíamos más en el ambiente festivo, Carlos comenzó a hablar sobre relaciones familiares y cómo algunas conexiones eran más fuertes que otras. Sus palabras resonaron dentro de mí como un eco inquietante, sentí como mi estómago se encogía ante lo inevitable, nuestra relación estaba destinada a ser complicada. En ese momento crucial donde las emociones podían desbordarse fácilmente, decidí buscar refugio en el bar típico valenciano cercano para tomar algo fresco y calmar mis pensamientos revueltos. El lugar estaba lleno de risas y música, sin embargo, había algo opresivo en esa atmósfera festiva cuando pensaba en lo prohibido entre nosotros. Mientras pedíamos nuestras bebidas, él se inclinó hacia mí con una expresión seria que nunca antes había visto,
¿te has dado cuenta de lo extraño que es esto? Compartir habitación, estar tan cerca. Su voz apenas era un susurro entre el bullicio del bar, sin embargo, cada palabra resonó profundamente dentro mío como si fueran campanas sonando para advertirme sobre el peligro inminente. Lo sé, dije finalmente con sinceridad. Es complicado. Ambos miramos hacia otro lado intentando desviar la mirada hacia cualquier cosa menos nuestras propias emociones reprimidas. Pero era imposible ignorar esa chispa entre nosotros. Todo lo que habíamos vivido juntos nos llevaba hasta este punto crítico donde todo podía cambiar para siempre. Las horas pasaron volando mientras hablábamos superficialmente sobre recuerdos compartidos hasta que Carlos apareció nuevamente para interrumpirnos con otra broma despreocupada sobre nuestra supuesta conexión fraternal. Así que van a compartir habitación, eso sí es tener confianza, dijo riendo mientras yo me sonrojé nuevamente ante sus palabras indiscretas. El resto del tiempo transcurrió entre risas nerviosas e intercambios incómodos hasta que decidimos regresar al hotel bajo el manto estrellado de Valencia. La tensión seguía presente, ninguna palabra dicha podría aliviarla ni cambiar lo inevitable. Estábamos atrapados entre lo correcto e incorrecto mientras nos dirigíamos hacia nuestro destino incierto compartido bajo el mismo techo por una noche más. Al llegar a nuestra habitación pequeña pero acogedora sentí como mi corazón latía desbocado ante la posibilidad inminente, sabiendo muy bien lo difícil que sería enfrentar esta realidad cuando solo queríamos ser hermanos, aunque todo indicara lo contrario. La cena se llevó a cabo en un pequeño restaurante cerca de la plaza del ayuntamiento, donde el bullicio de las celebraciones de las fallas llenaba el aire con risas y música. La decoración del lugar con sus colores vibrantes parecía un reflejo de la atmósfera festiva que nos rodeaba. A pesar de la alegría que emanaba del exterior, una sombra de incomodidad se cernía sobre nosotros. La mesa estaba dispuesta con esmero, pero nuestras miradas evitaban el contacto directo. Hablábamos de trivialidades, el clima, la comida típica valenciana, las fiestas que estaban por venir. Sin embargo, cada palabra pronunciada solo servía para aumentar la tensión entre nosotros. Era como si el aire estuviera cargado de secretos no dichos. ¿Te gusta la paella? Pregunté tratando de romper el hielo mientras observaba cómo él jugueteaba con su tenedor. Sí, es uno de mis platos favoritos, respondió él con una sonrisa forzada. Aunque prefiero la que hace mamá. Las palabras resonaron en mi mente. La referencia a nuestra madre adoptiva me hizo sentir un escalofrío. Era un recordatorio constante de los límites que no debíamos cruzar. Sin embargo, esa noche todo parecía más complicado. La atracción era palpable y difícil de ignorar. Mientras disfrutábamos de la cena, un grupo de jóvenes entró al restaurante riendo y hablando en voz alta. Uno de ellos se acercó a nuestra mesa y me reconoció como una amiga del pasado. Era Carlos, un viejo conocido que había compartido muchas fiestas en nuestra adolescencia. ¡Qué sorpresa verte aquí!, exclamó Carlos. ¿Quién es este? Es mi hermano, respondí rápidamente sintiendo como el rubor me subía a las mejillas al decirlo. Carlos nos miró con curiosidad y sonrió. Parece que han crecido juntos, dijo con picardía. ¿Están disfrutando de la ciudad? Las palabras flotaron en el aire como una burla silenciosa a lo que realmente estaba sucediendo entre nosotros. La risa nerviosa se apoderó de mí mientras intentaba mantener una fachada normal. Una vez que Carlos se despidió y regresó a su grupo, sentí como los ojos de mi hermano me observaban fijamente. La tensión aumentaba cada segundo, era casi insoportable. No puedo creer que hayas dicho eso, murmuró él al fin. ¿Qué? Pregunté sin comprender del todo. Lo de hermano. Sabes que no somos hermanos biológicos, me respondió con seriedad. Su mirada penetrante hizo eco en mi pecho, había algo más profundo detrás de sus palabras. Una conexión prohibida que ambos tratábamos desesperadamente de ignorar. El resto de la cena transcurrió en silencio incómodo hasta que decidimos regresar al hotel. Caminamos por las calles iluminadas por las luces festivas, cada paso resonaba como un eco en mi mente llena de confusión y deseo reprimido. Al llegar a nuestra habitación, el ambiente se volvió denso nuevamente.
Las paredes parecían acercarse mientras nos sentábamos en camas separadas pero tan cercanas emocionalmente. Una parte deseaba romper ese espacio físico, otra parte temía lo que eso significaría para nosotros. No pasaron muchos minutos antes que él rompiera el silencio. ¿Crees que esto es normal? Su pregunta colgó en el aire como una nube pesada llena de incertidumbre. No lo sé. Solo estamos intentando llevarnos bien, respondí evasivamente, aunque sabía muy bien lo que realmente estaba ocurriendo entre nosotros. Él se inclinó hacia adelante, su expresión reflejaba confusión pero también anhelo. En ese momento frágil y vulnerable, algo cambió entre nosotros. Ya no éramos solo dos hermanos adoptivos compartiendo un espacio físico, sino dos almas perdidas buscando consuelo en lo prohibido. De repente, sin pensar en las consecuencias ni en los tabúes sociales impuestos sobre nosotros, nos encontramos demasiado cerca uno del otro. Nuestros rostros estaban tan próximos que podía sentir su aliento cálido mezclándose con el mío. Ese instante se volvió eterno antes del inevitable desenlace. Nos besamos. Fue un beso lleno de dudas y emociones reprimidas, un acto impulsivo nacido del deseo más profundo y oculto entre ambos. Al separarnos, los ojos reflejaban la sorpresa y el miedo ante lo inesperado que acabábamos de hacer. El silencio volvió a reinar mientras procesábamos lo sucedido. Era como si hubiéramos cruzado una línea invisible cuyo cruce traería consigo consecuencias imprevisibles para nuestras vidas ya complicadas por los secretos familiares y la atracción prohibida entre nosotros. Las horas pasaron lentamente después del beso, cada tic-tac del reloj resonaba como un recordatorio constante del cambio irreversible ocurrido esa noche. A pesar del caos emocional dentro mío, había algo liberador al haber cruzado esa barrera invisible entre nosotros. Sin embargo, también había miedo ante lo desconocido que nos esperaba al día siguiente. Decidí darme un tiempo para reflexionar sobre nuestros sentimientos antes de enfrentar cualquier tipo de conversación seria sobre lo acontecido esa noche mágica pero peligrosa en Valencia. Con cada latido acelerado del corazón recordando aquel beso robado bajo las luces titilantes del hotel donde estábamos atrapados juntos pero tan distantes emocionalmente. ¿Cómo podríamos seguir adelante después de esto? La noche avanzó lentamente mientras mis pensamientos giraban incesantemente alrededor del momento prohibido compartido entre nosotros. Sabía muy bien que nada sería igual después, pero, ¿acaso eso era bueno o malo? Solo el tiempo podría revelarlo mientras nos preparábamos para enfrentar las sombras ocultas tras nuestro deseo prohibido bajo el manto estrellado valenciano. La mañana siguiente desperté con el sonido de la ciudad vibrante de Valencia. Desde la ventana de nuestro hotel, los ecos de las festividades de las fallas se filtraban en la habitación, llenando el aire con risas y música. Sin embargo, mi mente estaba en otro lugar, atrapada en la confusión que había dejado el beso que compartimos. Aquel momento había desatado una tormenta emocional que no sabía cómo enfrentar. Decidí salir a dar un paseo por el mercado central. La idea era distraerme entre los colores vibrantes y los aromas de las frutas y verduras frescas. Mientras caminaba por los pasillos, cada esquina me recordaba a él. La risa de un niño al lado de un puesto de flores me hizo pensar en cómo solíamos jugar juntos cuando éramos más jóvenes, antes de que nuestras vidas tomaran caminos tan complicados. Al regresar al hotel, lo encontré sentado en la cama, mirando por la ventana. Su expresión era seria, casi melancólica. Me senté a su lado, intentando romper el hielo que parecía haberse formado entre nosotros desde aquella noche. ¿Cómo te sientes?, pregunté rompiendo el silencio tenso. No lo sé, respondió él sin mirarme. Todo ha cambiado entre nosotros. Un nudo se formó en mi estómago al escuchar sus palabras. Era cierto, nada podría ser igual después del beso. La atracción que habíamos sentido siempre había estado ahí, pero ahora se sentía más intensa y peligrosa. Decidí tomar distancia para aclarar mis sentimientos. Necesitaba entender si lo que había ocurrido era solo un momento de debilidad o algo más profundo. Salí a explorar las calles del barrio del Carmen, donde las paredes antiguas parecían guardar secretos como los nuestros. Las calles estrechas estaban llenas de arte urbano y pequeños cafés donde la vida pasaba lentamente. Mientras caminaba, encontré una carta abandonada en un banco del parque. Al acercarme y recogerla,
Me di cuenta de que era una carta escrita por él, llena de pensamientos y sentimientos ocultos sobre nuestra relación. En ella hablaba sobre su confusión y su deseo por mí, cada palabra resonaba en mi corazón como un eco incesante. Regresé al hotel con el corazón latiendo con fuerza. Sabía que debía hablar con él sobre esto, no podía seguir ignorando lo que sentíamos el uno por el otro. Pero cuando entré a la habitación y vi su rostro pálido y preocupado, mis palabras se atoraron en mi garganta. ¿Qué has encontrado?, preguntó él al notar mi expresión. Con manos temblorosas le entregué la carta. Observé cómo sus ojos se abrían con sorpresa al leer sus propias palabras. No quería que supieras esto, dijo finalmente. No quería complicar las cosas aún más. Nuestros labios se encontraron en ese instante, fue un acto impulsivo pero necesario para silenciar todas las dudas y miedos que nos rodeaban. El beso fue diferente esta vez, lleno de anhelos reprimidos y promesas no dichas. Nos separábamos solo unos centímetros pero sentía como si estuviéramos miles de kilómetros lejos del mundo exterior. La conexión era palpable, no importaba cuán prohibido fuera lo que estábamos sintiendo, era real y profundo. Sin embargo, una sombra oscura parecía acechar nuestra felicidad momentánea. Sabía que debíamos enfrentar la realidad, éramos hermanos adoptivos, unidos por la familia pero separados por un tabú social inquebrantable. Pasaron unos minutos antes de que pudiera hablar nuevamente. ¿Qué hacemos ahora?, pregunté mientras trataba de mantener la calma en mi voz. No lo sé, respondió él con sinceridad. Pero no puedo dejarte ir así como así. La tensión entre nosotros aumentó mientras considerábamos nuestras opciones, cada decisión podría llevarnos hacia caminos opuestos o unirnos aún más profundamente en este laberinto emocional donde nos habíamos perdido. Decidimos salir a dar un paseo juntos para despejar nuestras mentes antes de tomar decisiones drásticas sobre nuestro futuro. Caminamos hacia la playa de la Malvarrosa donde el murmullo del mar parecía calmar mis pensamientos agitados mientras observábamos cómo las olas rompían suavemente contra la orilla dorada. Él tomó mi mano mientras caminábamos juntos por la playa. Ese simple gesto encendió una chispa dentro de mí nuevamente, pero también aumentó mi ansiedad sobre lo que significaría este vínculo fuera del contexto familiar. El sol comenzaba a ponerse cuando decidimos regresar al hotel. Las sombras comenzaron a alargarse mientras nos acercábamos a nuestra habitación compartida, nuevamente llenos de incertidumbre sobre nuestro futuro juntos o separados. Al llegar me di cuenta de algo, teníamos mucho más en juego del que pensábamos inicialmente. Nuestras familias no entenderían esta relación ni permitirían tal cosa sin consecuencias graves para ambos lados involucrados. La noche cayó sobre Valencia mientras yo reflexionaba sobre todo lo sucedido durante el día. Sabía que debía tomar una decisión pronto antes de perderme completamente en esta vorágine emocional sin retorno posible. La mañana siguiente desperté con una sensación de inquietud. La luz del sol se filtraba por las cortinas, iluminando la habitación de hotel donde compartía espacio con mi hermano adoptivo. Aún resonaban en mi mente las palabras que no habíamos dicho la noche anterior. Habíamos cruzado una línea que parecía invisible, pero que ahora se volvía cada vez más tangible. Él ya estaba despierto, sentado en la orilla de la cama, mirando por la ventana hacia el bullicio de Valencia. La ciudad vibraba con los preparativos para las fallas, y el aire estaba impregnado de un aroma a pólvora y flores. Era un recordatorio constante de que el mundo exterior seguía su curso, ajeno a nuestras turbulencias internas. ¿Qué piensas?, preguntó sin apartar la vista del paisaje urbano. ¿Sobre qué?, respondí evasivamente, intentando ocultar mi confusión. Sobre nosotros. Su voz era firme, pero había un hilo de vulnerabilidad que me hizo sentir un escalofrío. Las palabras colgaron en el aire entre nosotros como un secreto a voces. No era fácil definir lo que sentíamos, el miedo a lo que eso podría significar era abrumador. La idea de ser más que hermanos adoptivos desafiaba todo lo que conocíamos sobre nuestra familia y sobre nosotros mismos. Mientras desayunábamos en una pequeña cafetería cercana, el bullicio del mercado central nos envolvía. Los colores vibrantes de las frutas y verduras frescas contrastaban con la palidez de nuestras preocupaciones internas. Intentamos mantener una conversación ligera, pero cada palabra parecía estar impregnada de doble sentido.
¿Recuerdas cuando éramos pequeños? Dijo él al tomar un sorbo de café. Siempre jugábamos a ser héroes. Su tono nostálgico me hizo sonreír, pero también me recordó la distancia entre nuestro pasado inocente y nuestra complicada realidad actual. Sí, éramos invencibles entonces, respondí mientras miraba los rostros felices de los niños corriendo por el mercado. En ese momento vi a nuestra madre cruzar la calle hacia nosotros. Mi corazón se detuvo por un instante, su presencia era como una sombra pesada sobre nuestras cabezas. Ella no sabía nada sobre lo que había sucedido entre nosotros y no estaba lista para enfrentarla. «Hola», saludó con alegría al acercarse. «¿Qué hacen aquí tan temprano?» Ambos nos miramos rápidamente, buscando una respuesta convincente que no revelara nuestra confusión interna. «Solo disfrutando del ambiente», dije mientras forzaba una sonrisa. Su mirada escaneó nuestro comportamiento, algo en ella parecía sospechar que había más entre nosotros de lo que estábamos dispuestos a admitir. La conversación fluyó sin problemas superficiales mientras intentábamos mantener las apariencias. Sin embargo, cada risa compartida se sentía como una traición a lo que realmente queríamos explorar juntos. Al despedirnos de ella, una sensación de alivio me invadió al ver cómo se alejaba. Pero también sentí un vacío, era evidente que no podíamos continuar así indefinidamente. Esa tarde decidimos dar un paseo por el barrio del Carmen, donde las calles estrechas contaban historias antiguas y los grafitis traían vida a los muros desgastados por el tiempo. El ambiente bohemio contrastaba con nuestras emociones reprimidas, cada paso parecía resonar con la tensión acumulada entre nosotros. Nos detuvimos frente a un pequeño bar típico valenciano donde decidimos entrar para refrescarnos con unas cervezas frías. El lugar estaba lleno de risas y música local, resultaba casi irónico cómo esa alegría colectiva chocaba con nuestro estado interno. Mientras charlábamos sobre trivialidades, algo cambió en su mirada cuando nuestros ojos se encontraron brevemente. Era como si en ese instante todo lo demás desapareciera y solo existiéramos nosotros dos en ese bar lleno de gente. ¿Y si simplemente dejáramos todo atrás?, sugirió él repentinamente, rompiendo el silencio tenso. Su propuesta me dejó sin palabras, no podía imaginar qué significaría realmente eso para nosotros ni cómo afectaría nuestras vidas después del viaje a Valencia. Sin embargo, antes de poder responderle adecuadamente, algo dentro mío decidió arriesgarse. Quizás necesitábamos explorar hasta dónde llegaría esta conexión prohibida antes de tomar decisiones definitivas sobre nuestro futuro. Esa noche regresamos al hotel sintiéndonos más cercanos pero también más perdidos que nunca. La habitación se convirtió en nuestro refugio temporal donde podíamos ser quienes realmente éramos, lejos del juicio familiar y social, pero también era un espacio cargado de expectativas inconfesadas. A medida que caía la noche y las luces exteriores comenzaban a parpadear frente a nuestra ventana, él se acercó lentamente hacia mí mientras yo permanecía apoyada contra la pared cerca del escritorio desordenado por nuestros planes fallidos y sueños olvidados. «Pasemos la noche juntos», propuso suavemente mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad casi palpable. La sinceridad detrás de sus palabras resonó profundamente dentro mío. No sabía si era correcto o incorrecto ceder ante esa atracción latente entre nosotros, pero sentí como mis defensas comenzaban a desmoronarse ante su mirada sincera y vulnerable. Acepté sin pensarlo demasiado. Esa decisión impulsiva nos llevó a compartir momentos íntimos llenos de risas nerviosas y confesiones inesperadas bajo las sábanas blancas del hotel, donde nuestros corazones latían al mismo ritmo, descontrolado por primera vez desde aquella mañana confusa en el Mercado Central. A medida que avanzaba la noche, comprendí que habíamos dado un paso irreversible hacia algo desconocido e inquietante. Habíamos cruzado límites invisibles sin saber si podríamos regresar alguna vez atrás o si estábamos condenados a vivir atrapados entre tabúes familiares e intensos deseos personales. La mañana llegó con un sol radiante que se filtraba a través de las cortinas del hotel, iluminando la habitación con un brillo casi dorado. A pesar de la calidez del día, una sombra de inquietud se instaló en mi pecho. La noche anterior había sido un torbellino de emociones, y ahora, al despertar junto a él, la realidad se presentaba con toda su crudeza. Él aún dormía, su respiración tranquila y serena. Observé su rostro, los rasgos que me eran tan familiares y al mismo tiempo tan lejanos.
Había algo en su expresión que me hacía sentir segura y vulnerable al mismo tiempo. Pero el peso de lo que habíamos compartido comenzaba a asfixiarme. La culpa se entrelazaba con el deseo, creando un nudo en mi estómago. Decidí levantarme y dar un paseo por la playa de la Malvarrosa para despejar mi mente. El sonido de las olas rompía con suavidad en la orilla, mientras los primeros bañistas comenzaban a llegar. Caminé descalza por la arena, sintiendo cada grano bajo mis pies como una metáfora de mis pensamientos, dispersos e incontrolables. El aire salado del mar me trajo recuerdos de mi infancia, momentos simples donde todo parecía más claro. Pero ahora, cada paso parecía llevarme más lejos de esa claridad. La atracción hacia él era como una corriente subterránea que amenazaba con arrastrarme a aguas profundas e inciertas. Mientras paseaba, me encontré pensando en lo que realmente queríamos. ¿Era posible construir algo duradero sobre una base tan frágil como la atracción prohibida? ¿Podría haber un futuro para nosotros? La incertidumbre me hizo detenerme y mirar al horizonte. El mar se extendía infinito ante mí. De repente mi teléfono vibró en el bolsillo. Al sacar el dispositivo, vi el nombre de mi madre en la pantalla. Una punzada de ansiedad recorrió mi cuerpo. Contesté con un tono neutral. Hola, mamá. Hola, cariño. Necesito hablar contigo sobre algo importante. Su voz sonaba tensa. Es sobre tu padre, ha tenido un pequeño accidente. Mi corazón se detuvo por un momento. Las palabras resonaban en mi mente como ecos distorsionados, no podía procesar lo que significaban realmente. ¿Está bien? Pregunté con voz temblorosa. Está estable, pero quiero que vuelvas a casa lo antes posible, respondió ella. No quiero que te preocupes más de lo necesario. La conversación terminó abruptamente, colgué sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Regresé al hotel como si estuviera en estado de trance. La preocupación por mi padre eclipsó todo lo demás, sin embargo, también había una parte de mí que sabía que esta situación complicaría aún más las cosas entre él y yo. Al entrar en la habitación, él ya estaba despierto y sentado al borde de la cama, su mirada llena de preguntas sin formularse cuando notó mi expresión sombría. ¿Qué pasó? Preguntó él con preocupación genuina. Es mi padre, ha tenido un accidente, dije casi en un susurro. Tengo que volver a casa anticipadamente. La noticia lo golpeó como una ola inesperada, podía ver cómo procesaba la información mientras su rostro cambiaba sutilmente. Lo siento mucho, murmuró. ¿Necesitas ayuda? Negué con la cabeza aunque sabía que necesitaría apoyo emocional en los días venideros, sin embargo, no quería cargarlo con mis problemas familiares ni complicar aún más nuestra situación delicada. El silencio entre nosotros creció denso e incómodo, ambos sabíamos que este era un punto crítico para nuestra relación naciente. La atracción seguía ahí, pero ahora estaba envuelta en una capa nueva, el miedo a perderlo todo antes incluso de haberlo comenzado realmente. Él rompió el silencio primero. ¿Te gustaría hablar sobre esto? Su voz era suave pero firme. Tal vez podríamos encontrar alguna manera. Pero no sabía cómo continuar esa frase sin cruzar límites ya frágiles entre nosotros. En lugar de eso, decidí ser honesta. No sé qué hacer ahora. No sé si deberíamos seguir así después de esto. Él se acercó lentamente y tomó mis manos entre las suyas, su toque era cálido y reconfortante a pesar del caos emocional que nos rodeaba. Quiero estar contigo, dijo finalmente. Pero entiendo si necesitas espacio para pensar. Su sinceridad me hizo sentir una punzada intensa dentro del pecho, deseaba aferrarme a ese momento pero también sabía que no podía ignorar las realidades externas que nos acechaban. En ese instante crucial entre nosotros dos, él reveló algo inesperado. ¿Hay algo más? Algo que no te he contado, su voz temblaba ligeramente mientras hablaba. He estado pensando mucho sobre nosotros desde hace tiempo. Y hay razones por las cuales he mantenido mis sentimientos ocultos. El aire pareció volverse denso mientras esperaba su confesión, cada palabra podría cambiarlo todo entre nosotros y estaba aterrorizada ante esa posibilidad.
Antes de poder preguntarle qué quería decir exactamente o cómo esos sentimientos encajaban dentro del rompecabezas familiar complicado donde ambos estábamos atrapados, sonó nuevamente mi teléfono móvil interrumpiendo el momento tenso entre nosotros dos. Era un mensaje: tu madre necesita verte urgentemente. El mensaje fue claro: debía irme pronto y enfrentar mis responsabilidades familiares antes incluso de poder procesar lo que estaba sucediendo entre él y yo. Un abismo se abrió ante mí mientras trataba desesperadamente de encontrar equilibrio entre dos mundos opuestos, uno lleno de amor prohibido y otro marcado por obligaciones familiares ineludibles. Miré sus ojos buscando respuestas o consuelo cuando sentí como todo se desmoronaba alrededor nuestro. Los secretos aún por revelarse pesaban como piedras sobre nuestras almas conectadas pero divididas por circunstancias ajenas a nuestro control. Así fue como nos quedamos allí parados, atrapados entre deseos ardientes e inminentes despedidas, sabiendo muy bien que nada sería igual después de este día fatídico. La habitación del hotel se volvió un refugio y al mismo tiempo una trampa. El aire estaba cargado de tensiones no resueltas, de miradas furtivas que decían más que 1000 palabras. Mientras me sentaba en la pequeña mesa junto a la ventana, observando cómo la luz del atardecer bañaba las calles de Valencia, me pregunté si alguna vez podríamos salir de este laberinto emocional en el que nos habíamos encerrado. Él entró en la habitación con una expresión seria, el rostro marcado por la preocupación. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su voz apenas un susurro. La pregunta flotó entre nosotros como una sombra alargada, algo que ambos sabíamos que teníamos que enfrentar. No lo sé, respondí finalmente. Pero no podemos seguir así. La gente habla y... No terminé la frase, no era necesario. La presión social y familiar se hacía cada vez más evidente. Había rumores entre nuestros amigos más cercanos, sus miradas eran diferentes ahora, llenas de preguntas no formuladas. Un golpe en la puerta interrumpió nuestra conversación. Era un amigo que había estado en el barrio del Carmen esa tarde. ¿Puedo pasar?, preguntó con una sonrisa despreocupada que pronto se desvaneció al ver nuestras caras serias. ¿Todo bien? Sí, todo bien, mentí rápidamente. Pero el brillo de su mirada me hizo dudar, él sabía que había algo más detrás de nuestras sonrisas forzadas. Después de un rato el amigo se marchó, dejando tras de sí un silencio incómodo. La tensión crecía, nuestras miradas se encontraban y se apartaban casi por instinto. En ese momento crucial él rompió el hielo: no quiero perderte. Sus palabras resonaron en mis oídos como un eco persistente. Pero esto es complicado, le respondí con voz temblorosa. No podemos ignorar lo que somos. En mi corazón sabía que había algo más profundo entre nosotros, pero también era consciente del tabú que eso implicaba. La conversación giró hacia mi futuro profesional cuando mencioné una oferta de trabajo en otra ciudad. Era una oportunidad única pero también un posible punto final para nuestra relación secreta. ¿Te irás?, preguntó él con un tono casi desesperado. No lo sé, respondí mientras miraba por la ventana hacia las luces parpadeantes de Valencia durante las fallas. Era como si cada fuego artificial reflejara mis propios sentimientos, explosivos y descontrolados. Él se acercó más a mí y tomó mi mano entre las suyas. No quiero perderte por nada del mundo, repitió, esta vez con mayor firmeza. Su mirada intensa me hizo sentir vulnerable y expuesta ante su deseo ardiente. En ese instante comprendí que debía tomar una decisión sobre lo que realmente quería para mi vida y para nosotros dos. La atracción era innegable y la conexión profunda, sin embargo, el miedo a lo desconocido pesaba como una losa sobre mis hombros. La noche avanzaba mientras discutíamos nuestras opciones y los caminos posibles ante nosotros. Cada palabra parecía cargar un peso adicional, cada silencio se llenaba de significados ocultos. Cuando finalmente decidimos salir a dar un paseo por las calles iluminadas de Valencia para despejar nuestras mentes, sentí como el aire fresco me renovaba momentáneamente. Las luces brillantes reflejaban la vida vibrante del festival a nuestro alrededor, pero dentro de mí había una tormenta silenciosa. Mientras caminábamos juntos por el mercado central, los aromas vibrantes de las tapas y frutas frescas nos envolvían como un abrazo cálido. Sin embargo, no podía evitar sentirme atrapada entre dos mundos,
El deseo por estar con él y la necesidad de mantenerme fiel a mis principios familiares. En medio del bullicio del mercado, él tomó mi mano nuevamente y me llevó hacia un rincón apartado donde podíamos hablar sin ser escuchados. No puedo seguir ocultando esto, dijo mientras sus ojos buscaban los míos con desesperación. ¿Qué quieres decir?, respondí confundida pero intrigada por su intensidad. Quiero estar contigo sin importar lo que digan los demás, confesó con sinceridad desgarradora. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros como promesas no cumplidas. Sin embargo, sabía que esa decisión traería consigo consecuencias difíciles tanto para él como para mí. Mientras volvíamos al hotel bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano, sentí una mezcla abrumadora de emociones, amor, miedo e incertidumbre sobre nuestro futuro juntos o separados. Al llegar a nuestra habitación nuevamente el ambiente estaba cargado de electricidad estática. Podía sentir cómo cada uno respiraba profundamente antes de abordar lo inevitable, qué camino tomar. La conversación siguió fluyendo hasta altas horas de la noche. Cada palabra pronunciada era otro ladrillo en nuestra muralla emocional construida con deseos reprimidos y anhelos profundos. Finalmente caímos en un silencio reflexivo donde solo se escuchaban nuestros latidos acelerados. Ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea invisible e inquebrantable entre hermanos adoptivos y algo mucho más complejo e intenso. Un nuevo giro inesperado llegó cuando escuchamos unos golpes en la puerta nuevamente. Esta vez era nuestro amigo quien parecía tener noticias urgentes sobre alguien conocido involucrado en nuestra situación. El corazón comenzó a latir más rápido mientras esperábamos escuchar lo que tenía que decirnos. Cualquier revelación podría cambiarlo todo nuevamente. La tensión en el aire era palpable cuando, tras un momento de silencio, nuestro amigo comenzó a hablar. Su voz resonaba en el pequeño bar del barrio del Carmen, donde las luces tenues y el murmullo de la gente creaban un ambiente casi íntimo. He escuchado cosas sobre algunos conocidos que podrían complicar lo que está pasando entre ustedes, dijo con un tono grave. Miré a mi hermano adoptivo, su expresión era una mezcla de preocupación y curiosidad. La idea de que alguien más pudiera estar al tanto de nuestra situación me hizo sentir vulnerable. ¿Qué has oído?, pregunté, tratando de mantener la calma. Alguien ha mencionado rumores sobre una relación inusual entre hermanos adoptivos, continuó. Sus palabras flotaron en el aire como un eco, resonando en mis pensamientos. La idea de ser objeto de chismes me llenó de ansiedad. No solo se trataba de nosotros, había otros involucrados, otros que podrían sufrir las consecuencias. Mientras mi mente giraba en torno a lo que esto significaba para nosotros, mi hermano se inclinó hacia mí, sus ojos reflejaban una mezcla de desafío y miedo. No podemos dejar que eso nos afecte, murmuró. Pero su voz temblaba ligeramente, como si también él sintiera el peso del mundo sobre sus hombros. La conversación se tornó más intensa a medida que discutíamos cómo manejar la situación. Entre sorbos de cerveza y miradas furtivas, comenzamos a explorar nuestras emociones nuevamente. Los recuerdos de lo que habíamos compartido regresaron con fuerza, las risas, los secretos y esos momentos robados que habíamos disfrutado juntos. ¿Qué vamos a hacer?, le pregunté finalmente, buscando respuestas en su mirada. No podemos seguir así si hay gente hablando. Él suspiró, su mirada fija en el vaso frente a él. Tal vez deberíamos distanciarnos un poco, sugirió con cautela. Su voz era un susurro casi perdido entre el bullicio del bar. La idea me dolió más de lo que esperaba. La distancia no solo significaría alejarnos físicamente, sería un paso atrás en todo lo que habíamos construido juntos. ¿Y qué pasará con nosotros?, cuestioné, sintiendo cómo la angustia se apoderaba de mí. Podríamos intentar ser solo hermanos otra vez, propuso él con una tristeza palpable en su tono. Esa simple frase resonó dentro de mí como un eco devastador. La idea de volver atrás parecía imposible después de todo lo vivido. Nuestros momentos juntos eran demasiado valiosos para dejarlos ir sin luchar por ellos. En ese instante decidí arriesgarme una vez más. No quiero perderte, confesé con sinceridad mientras nuestras miradas se encontraban intensamente. Un silencio pesado se instaló entre nosotros antes de que él respondiera, yo tampoco quiero perderte. En ese momento sentí como la conexión entre nosotros se reafirmaba, aunque las dudas seguían acechando al fondo.
Sin embargo, la conversación dio un giro inesperado cuando nuestro amigo interrumpió nuevamente: escuchen, hay algo más. Sus palabras nos hicieron volver al presente bruscamente. Había algo más que necesitábamos saber. Hay alguien que está observando cada movimiento, dijo con seriedad mientras miraba alrededor del bar como si esperara ver sombras acechantes entre los clientes desprevenidos. ¿Quién?, preguntamos al unísono. Un viejo conocido o alguien del pasado, respondió con cautela antes de dejar caer esa bomba emocional sobre nosotros. El pánico comenzó a aflorar mientras pensaba en todas las posibilidades. ¿Quién podría estar detrás de esto? En ese instante comprendí lo frágil que era nuestra situación y cómo cualquier revelación podría desmoronar todo lo que habíamos intentado construir juntos. La noche avanzaba y la atmósfera se volvía cada vez más densa con cada palabra pronunciada por nuestro amigo. Mientras hablábamos sobre los peligros potenciales y cómo protegernos mutuamente, noté cómo mi hermano comenzaba a cerrarse nuevamente. Su expresión mostraba signos claros de preocupación e incertidumbre. No podemos permitir que esto nos divida, le dije suavemente para tratar de calmarlo mientras buscaba sus manos sobre la mesa y las apretaba suavemente entre las mías. La calidez del contacto me dio fuerzas momentáneas para enfrentar lo desconocido. Él miró nuestras manos entrelazadas y luego levantó la vista hacia mí. No sé si puedo soportar esto, confió casi en un susurro cargado de emoción reprimida. Lo enfrentaremos juntos, respondí sin dudarlo aunque el miedo me invadía por dentro. Sabía que eso era lo único seguro en medio del caos creciente alrededor nuestro. Pero mientras hablábamos sobre estrategias para manejar nuestra situación actual y cómo evitar ser descubiertos por quienquiera que estuviera al acecho, surgieron nuevas preguntas sobre nuestro futuro. ¿Podríamos realmente continuar así? ¿O estábamos condenados a vivir bajo la sombra constante del juicio ajeno? La discusión se tornó cada vez más intensa hasta llegar al punto donde ambos comenzamos a cuestionar no solo nuestros sentimientos mutuos sino también nuestras decisiones pasadas y futuras. La presión aumentaba mientras sopesábamos si seguir adelante o dejarlo ir todo por el bien común. Finalmente decidimos salir del bar para tomar aire fresco. Necesitábamos despejar nuestras mentes antes de tomar decisiones drásticas bajo esa atmósfera cargada e incierta. Mientras caminábamos por las calles iluminadas por faroles antiguos y adornos festivos típicos valencianos colgando aquí y allá debido a las fallas próximas, recordé aquellos momentos felices previos al descubrimiento doloroso del amor prohibido entre nosotros, los días sencillos donde todo parecía posible sin complicaciones ni miedos latentes. Pero ahora estábamos atrapados entre lo deseado y lo socialmente aceptable, luchando contra fuerzas externas e internas desgastantes. Las dudas seguían acechándonos cuando llegamos cerca del mercado central. Los colores vibrantes y aromas envolventes parecían burlarse de nuestra confusión emocional al contrastar con nuestra realidad sombría. Necesito saber qué piensas realmente, le dije finalmente mientras nos deteníamos frente a uno de los puestos repletos de frutas frescas brillantes, pero cuya belleza contrastante no lograba iluminar nuestros corazones oscuros ante tantas preguntas sin respuesta. Lo sé, respondió él con voz firme pero llena aún de inseguridades latentes, pero no estoy seguro si puedo seguir adelante sabiendo todo esto. Y ahí fue cuando escuchamos risas familiares cercanas, voces conocidas provenientes del otro lado del mercado. Un escalofrío recorrió mi espalda al darme cuenta quiénes eran. El bullicio de la plaza del ayuntamiento se convirtió en un eco lejano mientras caminábamos hacia el mercado central. Las risas familiares resonaban, y cada paso que daba me acercaba más a una realidad que no podía ignorar. La idea de que mis padres estuvieran tan cerca, ajenos a lo que estaba sucediendo entre nosotros, me llenaba de ansiedad. Él miró hacia mí y sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y deseo. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz apenas un susurro entre el ruido del mercado. La tensión era palpable, la atracción seguía ahí como un hilo invisible que nos unía. No lo sé, respondí, intentando mantener la calma. En mi mente las imágenes de nuestro último encuentro se repetían como un bucle interminable, las miradas furtivas, las caricias casuales que se sentían demasiado intensas. Había una parte de mí que anhelaba más, pero también había miedo. Miedo a lo que eso significaría para nosotros y para nuestras familias. Mientras recorríamos los pasillos del mercado, los colores vibrantes y los aromas de la comida local apenas lograban distraerme de mis pensamientos.
Me detuve frente a un puesto de frutas frescas, las naranjas brillaban bajo el sol valenciano. Deberíamos comprar algo, sugerí sin mucha convicción. Él asintió y se acercó al puesto. Mientras elegía algunas naranjas, mi mente divagaba hacia la conversación que había tenido con mi madre esa mañana sobre mudarme a otra ciudad por trabajo. La idea me aterraba y al mismo tiempo me emocionaba. Pero dejarlo atrás significaría renunciar a todo lo que había comenzado a construir con él. ¿Te gustaría ir a la playa después?, propuso él mientras pagaba por las frutas. Su pregunta me hizo dudar. La playa era el lugar donde todo había comenzado entre nosotros. Quizás deberíamos regresar al hotel, murmuré sintiéndome atrapada entre mis deseos y mis responsabilidades familiares. De repente escuché risas más cercanas y giré la cabeza para ver a mis padres cruzando el mercado. Mi corazón se aceleró al instante, no podía permitir que nos descubrieran en este estado tan vulnerable. Rápido, le dije mientras tiraba de su brazo hacia una salida lateral del mercado. No podemos quedarnos aquí. Él siguió mi ejemplo sin protestar, pero pude sentir su frustración en el aire tenso entre nosotros. Caminamos en silencio por las calles estrechas del barrio del Carmen, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Al llegar a un pequeño bar típico valenciano, decidí que necesitábamos un respiro antes de enfrentar lo inevitable. Entramos y pedimos 2 cervezas, el ambiente bohemio del lugar parecía ofrecer una pausa temporal a nuestra confusión emocional. Mientras esperábamos nuestras bebidas, él rompió el silencio. ¿Estás segura de querer mudarte? Podrías quedarte aquí. Su mirada era intensa, casi suplicante. No es solo eso, empecé a explicar antes de ser interrumpida por el sonido del teléfono en mi bolso. Era un mensaje de trabajo, algo urgente que requería mi atención inmediata. Lo siento, dije mientras revisaba la pantalla y leía las instrucciones sobre una reunión inminente en otra ciudad. La presión aumentó dentro de mí al darme cuenta de que esta podría ser mi oportunidad para cambiar mi vida por completo. Él observó cómo mi expresión cambiaba, sabía lo que significaba ese mensaje para mí. ¿Y si no es lo que realmente quieres?, cuestionó con voz firme pero suave. No puedo quedarme aquí solo por esto, respondí mientras señalaba entre nosotros con un gesto vago pero cargado de significado. La tensión creció nuevamente cuando nuestras cervezas llegaron y brindamos con resignación más que con alegría. Mientras bebíamos en silencio, cada sorbo parecía llevarme más lejos de él y más cerca de una decisión irreversible. Un grupo animado entró al bar justo cuando yo comenzaba a sentirme abrumada por la situación. Las risas resonaban como ecos lejanos, era como si el mundo exterior continuara sin preocuparse por nuestros dilemas internos. ¿Qué harías si te dijera que quiero quedarme?, preguntó él repentinamente, rompiendo el hechizo momentáneo del bullicio ajeno. No puedes hacer eso, respondí rápidamente sintiendo como cada palabra se convertía en un ladrillo más en la pared entre nosotros. Pero, ¿y si esto es real? ¿Y si podemos hacer esto funcionar?, insistió él con una intensidad palpable en su voz. Miré hacia otro lado, no podía sostener su mirada sin perderme completamente en ella. No es tan simple. En ese instante crítico donde nuestras emociones estaban al borde del estallido, decidí salir del bar antes de perderme aún más en sus ojos oscuros llenos de promesas no cumplidas. Caminé hacia la playa Malvarrosa sin mirar atrás, necesitaba espacio para pensar. La brisa marina acarició mi rostro mientras me sentaba sobre la arena caliente, el sonido suave de las olas parecía calmar mis pensamientos agitados momentáneamente. Sin embargo, sabía que cada segundo lejos de él solo aumentaría nuestra distancia emocional. Entonces escuché pasos detrás de mí y giré para encontrarlo acercándose lentamente como si temiera romper algo frágil entre nosotros. No puedes huir así, dijo con voz baja pero firme. No estoy huyendo, repliqué aunque sabía que no era cierto, estaba tratando desesperadamente de encontrar claridad antes de tomar decisiones irrevocables sobre nuestro futuro juntos o separados. A veces hay cosas más importantes que las expectativas familiares o sociales, continuó él mientras se sentaba junto a mí en la arena mojada. ¿Cómo qué?, cuestioné desafiándolo mientras miraba hacia el horizonte donde el sol comenzaba a ocultarse tras las olas doradas. Como nosotros, respondió sinceramente tomando mi mano entre las suyas con una ternura inesperada pero llena de peso emocional.
En ese momento crucial donde todo parecía suspendido en el aire cargado de posibilidades e incertidumbres futuras, comprendí cuán profundamente estaba entrelazada nuestra vida desde aquel primer día juntos como familia adoptiva hasta ahora. Pero justo cuando iba a responderle algo sincero sobre mis sentimientos contradictorios y los caminos divergentes ante nosotros, un grito lejano rompió nuestro momento. Alguien reconoció nuestra presencia desde lejos y comenzó a acercarse rápidamente hacia nosotros. El rostro familiar apareció ante mí, a mi madre con expresión alarmada buscando respuestas.